Creo que le salió. 9:48 aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Estamos en tiempo de tensiones sociales, producto de eventos dolorosos en el ámbito de la seguridad ciudadana. Estamos en tiempos de discursos reformadores en el ámbito del instrumento de combate al crimen y prevención del mismo. Estamos en tiempos en que el poder y la sociedad tienen su atención puesta en estos temas, en los temas de evitar la exposición al peligro. Bueno, y hemos invitado a Daniel Pou, como decíamos hace algún momento, algunos minutos, para tratar de analizar este tipo de situaciones que le generan muchas ansiedades a la sociedad. Bienvenido, Daniel, buenos días. Muy buenos días a los miembros de este magnífico equipo. Aquí veo a mi izquierda a un hombre con un aval intelectual de mucha consideración, Federico Jovine. Y hago mención especial de Federico porque él es el novicio aquí en el programa. Sí, sí. Pero yo no debería estar en la izquierda, yo debería estar en el centro, porque lo de la izquierda es... Pero tú sabes que nosotros, la administración trajo a Federico porque Ricardo estaba llenándose de mucho ego. Y entonces, por si se larga... Tenía una hipertrofia del ego. Sí, no, si pero se Ricardo larga, es un hombre tan humilde. Muy humilde. muy humilde. Por si se larga, que no nos haga mucha falta. No, Entonces, no sean tan lacerantes, por favor. No es lacerante. ¿Cómo podría hacerse una descripción de el estado de afectación del ciudadano dominicano frente al ambiente de inseguridad? Sí, mira, Domingo, yo oigo a todo el mundo hablar de inseguridad ciudadana como si fuera el principal problema que genera violencia. Porque cuando tú hablas de inseguridad ciudadana, tú estás colocando un par categorial: inseguridad y actores del delito. Y oigo todo el mundo como que si ese fuera el problema fundamental. Es un problema que gravita de mucho peso indiscutiblemente. Pero por otro lado tenemos una violencia sistémica. Los dominicanos parece que hemos decidido matarnos unos con otros, los esposos a las esposas, los amantes a las amantes. Dos personas que se rozan un vehículo y una sale con una pistola y sin mediar palabra le da un tiro en la cabeza a otra. Cuando tú analizas la tasa de homicidio, Fafa, en República Dominicana, y haces haces una segregación de los homicidios, te vas a encontrar con el siguiente caso. Entre el 66% y el 68% de los homicidios no lo cometen los delincuentes. Son el resultado de la conflictividad social. Dos vecinos que discuten, uno que le cogió el parqueo a otro, otro que le rozó el carro, otro... Mira, son un tema de convivencia. De convivencia. Y te voy a decir una cosa. Ahí sí que va a tener que hacer moñito en pelo malo Luis Abinader. ¿Sabes por qué? Porque la violencia del delito tiene sus fuentes, son identificables. Se resuelven con inteligencia, políticas criminales, prevención, policías. Pero cuando un pueblo ha perdido la capacidad de comunicarse, de dirimir sus problemas cotidianos de una manera mínimamente civilizada, ¿cómo tú resuelves ese problema? Y sobre todo, que lo ha adoptado como cultura. Y yo estoy haciendo una digresión aquí, quizás echándole una pata de jabón al sancocho, porque veo que todo el mundo dice, bueno, vamos a erradicar la violencia. Pero es que la violencia, tú quieres decir una cosa, el delito aquí, sobre todo, tiene como fundamento, como plataforma, en
un porcentaje bastante alto el tráfico de drogas y el microtráfico. Por un lado, el crimen organizado, tráfico a gran escala, lavado de activos, y por el otro, el microtráfico, que se ha convertido en un fenómeno que sustenta una economía sumergida. Una economía sumergida que define políticas sociales en los diferentes barrios donde opera. Hoy en día, uno de los más graves problemas que tiene el Estado dominicano es que el dominio del territorio no está en manos de las autoridades. No. Vamos como Haití, o vamos rumbo a... Bueno, no está en manos de las autoridades, está en manos de los señores de horca y cuchillo que manejan el microtráfico. Y tú quieres que te diga una cosa, y yo se lo dije a Gustavo Montalvo un día discutiendo sobre el tema de la seguridad con un proyecto que teníamos en la presidencia. No se vanaglorien de bajar la tasa de homicidios, que no es el gobierno que está bajando la tasa de homicidios. ¿Qué se ha hecho diferente? ¿Tirar guardia a la calle con policía? No. Quienes han pacificado los barrios son los señores de horca y cuchillo del microtráfico. Le conviene. Que ellos quieren que los barrios estén tranquilos para que la gente Las vaya autoridades no entren, a adquirir sus productos. Y son señores, Domingo y Fafa, que ellos sentencian y no hay apelación ni un tribunal que arbitra esa sentencia. Y de ejecución inmediata. Y te lo digo porque yo he ido a investigar. Otra cosa, ¿cuál fue uno de los inputs que logró el microtráfico? El microtráfico empieza a consolidarse sobre todo a partir del 2010 en República Dominicana. El microtráfico fue el resultado de una transformación de las negociaciones que se daban entre los carteles de la droga y sus operadores locales. Antes los carteles de la droga le pagaban todo en dinero. Ellos dijeron, no, tú te tienes que comprometer, yo te voy a dar una parte en especie. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que crear un mercado para recuperar tu dinero. Porque hay que ver los históricos y la dinámica que se produce. Entonces, a partir de ahí, cuando tú empiezas a ver, aunque cuando Danilo asume el poder en el 2012, la tasa de homicidio andaba por 24.2, que Leonel se le entregó en 50 en 26 puntos y pico, porque el pico histórico más alto de la tasa de homicidio en República Dominicana fue en el año 2005, cuando se lanzó el Plan de Seguridad Democrática, que había una tasa de homicidio de 26.56. Que era la consecuencia de la crisis económica de 2003 y que deterioró la calidad de vida, generando una situación de estrés. ¿Un millón de gente social. para la pobreza? Señores, también que yo tengo unos estudios que yo hice para un consulting en Estados Unidos que asesoraba a la Casa Blanca. Y era que el crimen organizado había penetrado tanto las instituciones de República Dominicana, que República Dominicana se convertía en el corredor fundamental, o en uno de los corredores fundamentales de droga de Sudamérica a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí fue que empezó a robustecerse la contaminación de los organismos de inteligencia y seguridad en República Dominicana. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Entonces, y hay un proceso evolutivo que tú lo notas, y la tasa de homicidios te da la clave. Por ejemplo, en el año 2000, cuando Hipólito asume la primera magistratura del país, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, con todo el respeto hay que referirse, un expresidente de la República, la tasa de homicidio era 13.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando Hipólito entrega el poder a Leonel, se le entrega en 25.5. Wow. Se duplicó. Se duplicó. Y una pregunta académica la pregunta, pero en esos 4 años, para validar la tesis que tú planteas, en esos 4 años se vio cómo el deterioro social y económico disparó la tasa, o hubo una correlación ahí indirecta. Es que fíjate a ver, el crimen organizado, tú no tienes que analizarlo con esas variables del problema de la crisis económica. El crimen organizado detecta una debilidad. Va por fuera.
Y sencillamente por ahí taladra. Indiscutiblemente que te voy a decir, en cierta medida, gracias a los flujos de los capitales ilícitos, el impacto de la crisis bancaria no fue peor. Es verdad. Gracias. Sí. Y esto hay que decirlo. Pero, como te decía, yo conversando con Gustavo Montalvo, una persona que sabe escuchar, inteligente, yo le dije, me dice, tenemos ya la tasa de homicidio en 15.1, porque Danilo recibió el poder con una tasa de homicidio de 24.2 en el 2012. Yo hablo con cifras, el que quiera que me desmienta. Por ahí hay gente falsificando cifras, hasta ex jefes de policía falsificando cifras, para ellos colocarse como el estandarte. O lo que lo mismo, Leonel le entregó a Danilo el poder con esa característica. Sí. Fíjate, a ver, Un punto en 7 años y una inversión multimillonaria del Plan de Seguridad Democrática del 2005 al 2012, Leonel Fernández solo logra disminuir la tasa de homicidio 2 puntos, de 26 a 24. Danilo entra en el momento que se empiezan a consolidar las nuevas modalidades del tráfico internacional. Fue una cosa que yo discutí los otros días con alguien, un jefe de la NCD, digo, cuando aquí se compraron los tucanos, ya en todos los observatorios mundiales, yo trabajé en eso a nivel internacional, el narcotráfico no se movía por la vía aérea. No. Y no por la vía marítima. Y submarítimo. Pero no sería, digamos, sobredimensionar el papel del narcotráfico en el tema de servir de amortiguador a las precariedades económicas en los barrios. No. Porque también después del 2008 se precariza la vida, después de la crisis del 2008, se precariza la vida en todos estos países y hasta en los países desarrollados como consecuencia de esa crisis económica. Y tú sabes, como sociólogo... Pero escúchame, en ese momento todavía no había dado el giro el sistema operativo del crimen organizado. Ya en otros países empezaba, en República Dominicana no había dado el giro. ¿Y tú sabes por qué? Porque no había necesidad. Había un acuerdo entre autoridades y los carteles de la droga que le permitían mantener la laxitud del tráfico a través del país. Pues te voy a decir una cosa, aquí los presidentes no son retrasados mentales. ¿No son? Retrasados mentales. Lo que pasa está que el dinero del narcotráfico tiene un influjo fuerte y de lavados de activos y esas cosas. De caja chica. Pero hay una cosa que es notoria. Decía que el Plan de Seguridad Democrática entre 2005 y 2012, 7 años, solo logró bajar la tasa de homicidio 2 puntos. En el 2012 es que el microtráfico que recién se instala en el país, tenía un par de años instalado, empieza a robustecerse y empieza a sacar a todos esos muchachos de la calle que andaban arrancando cadenas, celulares, matando gente, pues esos muchachos eran unos gatillos alegres, y los incorpora a sus filas. Yo hice unas entrevistas de un proyecto que yo quise presentar, pero no conseguí financiamiento. Tú sabes que aquí para hacer ciencia no hay financiamiento. No hay financiamiento. Y muchos de ellos me decían, yo antes tenía que salir con un hierro y jugarme la vida. Yo ahora en esto me gano 40, 50 mil pesos mensuales, como delivery. Sin riesgo, prácticamente. Sin riesgo, o sea, yo ahora visito Penthouse, me invitan a comer, o sea... Aquí, porque República Dominicana tiene una característica, tiene un alto consumo de cocaína, pero social. Ok, de recreación. De recreación. Aquí se hacen fiestas, fines de semana, con bandeja. Con las rayas colocadas en bandejas Sí, de sí, plata, así, con tu pipita para que tú mismo te dé tu pase. O sea, ¿qué te digo? Es una característica porque República Dominicana tiene sus
peculiaridades sociales. Eso es importación de hábitos, porque en Estados Unidos se hace. También en Europa. En Europa. Entonces, la clase media alta que viaja con frecuencia a Estados Unidos trae eso como hábito y una ostentación. En las grandes torres se hacen las fiestas. Como una novedad. Es ostentación, pero cuando tú pones una bandeja así, tú estás diciendo que ahí hay. Yo traje 1 kilo y lo puse ahí. ¿Cuánto cuesta 1 kilo? Claro. Hermano, ahí no hay Don Periñón que compita, ni mucha Ahí no hay mensaje más poderoso que eso. Entonces, señores, en República Dominicana, en términos prioritarios en estos momentos, lo más preocupante es la violencia social. Y justamente esa violencia social ha sido absorbida por la Policía Nacional dentro de las malas prácticas, porque los policías son dominicanos. Aquí hay policías que viven en medio de 2 casas, en un callejón, con 6 hojas de zinc puestas. Así es. Entonces, estamos hablando de una cruda realidad. Y que ese policía probablemente está al servicio de una gente que se identifican por el boato más que por las otras actividades que hace. Mira, Domingo, un día salía yo del Palacio de la Policía de una reunión con el jefe de la policía. Bueno, yo fui a una diligencia y el jefe me pidió que me mandó un emisario que subiera para hablar conmigo. Tuvimos una conversación. Y estaba yo parado tú sabes que por ahí nunca hay parqueo, hay unos solares donde te alquilan un espacio y tú te parqueas. Y estaba yo parado ahí para cruzar y me detiene un capitán de la policía. Un hombre campechano, bonachón, amable. Y me dice, a mí me gusta mucho escucharlo a usted hablar, porque usted defiende mucho a los policías pobres. Y digo, es que los policías, hombres como usted, no deberían de llevar una vida decente. Y me dice, mira, yo vivo en un barrio debajo del puente. Yo soy de esa franja que va desde la desembocadura del río Sama hasta más allá del puente de la 17. Imagínate en qué condiciones vive. Y me dice, lo que usted plantea está muy interesante, pero los policías que vivimos en esos barrios tenemos que tener mucho cuidado. Primero porque todo el mundo sabe que uno es policía. Me dice, antes los policías se traían el uniforme en una funda en la mano y se cambiaban aquí. Hoy en día ya no es necesario. En los barrios. Pero mire, eso de los puntos de droga va a ser un tema difícil. Mire, yo a veces salgo de mi casa y no tengo 200 pesos para dejárselo a mi mujer para que haga la comida. ¿Y tú sabes quién es que calienta los calderos en mi casa? El dueño del punto de droga. Pasa con la iglesia también, en la zona. Entonces, cuando tú escuchas un capitán de la policía, de esos capitanes que no tienen fortuna, hombre ya con, como diría Fafa, con ese rostro de una pobreza casi genética, registrada en la huella genética. Porque hay capitanes aquí que tienen jipetas de 6 millones de pesos. Lo que pasa es que nadie se ocupa de averiguar de dónde sale. Pero, y te dice, yo no puedo tirarme en contra de esa gente. 1, por agradecimiento y 2, por seguridad. Porque el día que se rumore que yo estoy pasando información, tengo que salir del barrio y yo no tengo para dónde coger. Tú además de ser un analista social muy agudo y que domina, como hace mención con frecuencia, las estadísticas ciertas, puede describir la acción del gobierno en términos de los cambios policiales imbricada con la reforma. O sea, ¿significa el cambio un golpe a la intención de reforma o significa el cambio policial una aceleración del proceso de reforma? Buena y oportuna pregunta, Domingo. Mira, las propuestas puestas en marcha de los 4 ejes fundamentales que el presidente Luis Abinader expuso ayer en la rueda de prensa no responden a una urgencia de dar respuesta a un reclamo social.
esas propuestas han sido debatidas. O sea, el contenido de esas propuestas, los ejes que definen esas propuestas, han sido súper debatidas como los 4 puntos cardinales fundamentales para hacer una cabeza de playa en lo que es la transformación de la Policía Nacional. El fin de semana antepasado, viernes, sábado, domingo, que estuvimos encerrados en la Cancillería discutiendo el tema de la transformación de la policía, donde estaban altos oficiales de la Policía de Colombia que nos lleva en eso, la milla de Panamá, estaba el ministro de Interior de Honduras, un hombre con una visión súper acabada de lo que es el proceso de transformación policial. Porque en Honduras tuvieron que hacer una alianza público-privada para poder sostener la policía. Y le ha funcionado. ¿Sí? Para sostenerla. Para sostenerla. No para cambiarla. Bueno, ellos la han transformado, era parte, pero no tenían recursos más barato, con qué transformarla, y los empresarios en Honduras dijeron, no, pero nosotros tenemos que ayudar. ayudar. Sale más barato que pagar Guachimán. Honduras tenía una tasa de homicidio de 80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y San Pedro Sula, la segunda ciudad, focalizaba 130 homicidios por cada 100,000 habitantes. Yo estaba en San Pedro Sula y me llamó la atención que salió un camión a las 5 de la mañana a recoger los muertos de la calle. Como si fuera el camión de la basura. ¿Y en cuánto tiene la tasa en Sula ahora? Bueno, ya Honduras tiene una tasa manejable de 17, 19, pero estamos hablando de 80 homicidios por cada... Porque Honduras es parte del corredor, y San Pedro Sula, del corredor de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces ahí es que ellos se dan sus tumbes. Y se interceptan también para que la droga mía llegue primero que la de él. Bueno, ahí había gente de la Policía Montada del Canadá, de la Policía de Nueva York. Me resultó muy interesante la conversación que se sostuvo. Yo tuve una parte, porque me tocó sentarme al lado de él, con un policía de asuntos internos de la ciudad de Nueva York, que es un órgano draconiano del cual la ciudadanía forma parte. Y que los ciudadanos que están ahí, ciudadanos de solvencia, trayectoria, son sumamente temidos por la policía, porque las decisiones son irrefutables en ese órgano. Y compartimos todos estos elementos, y yo recuerdo que cuando llegó el punto de la agenda en lo que se refería a la evaluación del personal, no voy a decir el comportamiento de un funcionario de Naciones Unidas, pero que lo hizo con mucha razón. Y escuchamos que nuestra policía tenía un protocolo de evaluación. Fantástico el protocolo de evaluación, pero no sirve para nada porque no tiene ninguna consecuencia. Usted como policía atracó, está bien, usted tiene una evaluación, pero no pasa nada. Está en el historial y ya. O sea, es sencillamente una nota amena al margen. Y ahí la policía demostró una cantidad de instrumentos que tiene, pero no se ponen a funcionar. Y el representante de la UNOP dijo, bueno, si todo lo que ustedes tienen es tan bueno, no deberíamos estar aquí sentados con ustedes. Sí, porque ellos confunden el método con el objetivo. Correcto. O sea, tienen un método muy bueno, pero sin horizonte. Y el proceso Sí. con el resultado. Ajá. Entonces, todas estas medidas que propuso el presidente Luis Abinader son una cabeza de playa en puntos sensitivos. El tema de la formación de los policías. Aquí hay policías que lo mandan, no 2 meses, como dijo Luis Abinader, a hacer centro. Todo lo que hace centro, marchar, cuadrarse, Sí. cómo coger el fusil, cómo coger el arma, cómo disparar. Pero nadie le advierte que ese ciudadano que él va a intervenir en la calle tiene derechos, y que tiene que haber una comunicación horizontal de respeto de doble vía. Se le enseña a ser jefe y a disparar. Tampoco, Solamente eso. tampoco se le enseña ni se pone en condiciones
porque muchos de esos policías son famélicos, porque vienen de los estratos más pobres de la población. Sí. Entonces tú le das una pistola automática de doble acción. Cuando él se sienta amenazado, él a lo único que va a apelar Y a la pistola. es a la pistola. Entonces, eso es un tema fundamental. Mira, en la tasa de homicidios, la cantidad de homicidios, no sé por cuánto va ahora, porque el observatorio está atrasado, pero tradicionalmente en la tasa de homicidios, la participación de las fuerzas de seguridad de República Dominicana, sobre todo policía y DNCD, arrojaba más de 2 puntos. O sea, Que eran consecuencias de su acción. sí, arrojaban intervenciones de organismos de seguridad, producían más de 2 muertos por cada 100.000 habitantes. Hey. Fíjate, a ver, ¿qué te quiere decir? Que las propias agencias de seguridad se convertían en una amenaza para el ciudadano. No, que incrementaban el tema de inseguridad Claro, ellos global. mismos. Claro. Entonces, República Dominicana tiene una percepción muy alta de inseguridad. Por eso la gente habla que estamos en el punto más alto. No. En el 2005 aquí en este país, salir con un celular en la mano a la calle era condenarse a muerte. Era más peligroso. Es verdad, pero finalmente, porque ya tenemos que irnos, ya Jesse hace rato que está haciéndonos señas. Finalmente, esa percepción de inseguridad aparentemente no se corresponde con la tasa de homicidio, pero puede corresponderse con la acción de ratería, que es una percepción muy empírica mía. Sí, sí. Las acciones de ratería generan un impacto en términos de la inseguridad más grande que los homicidios. Sí, mira, realmente hay mucha ratería. Ahora mismo hay una exacerbación producto de la crisis económica, que eso no se puede negar. Pero no estamos, como dice mucha gente, en el pico histórico más alto. No. Hay ratería, no es tan letal como la ratería que se practicaba antes, y eso hay que decirlo. Sí, eso es verdad. Definitivamente, pero es un tema que no se puede descuidar. Es un tema que no se puede. Ahora, lo que es lamentable es que hayamos decidido transformar la policía en el 2021, cuando el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía presentó su propuesta en el 2003 de reforma de la policía. Recuerdo que yo estaba en Flatson en ese tiempo con Rubén Silié, Alejandra Liriano, y nosotros le hicimos una propuesta complementaria a la de Hipólito Mejía, que era muy buena en términos de reivindicaciones para la policía, pero había que transformar la policía. Ya nosotros observábamos que esto era un hecho irremediable. Lamentablemente, allí en el Congreso se aparecieron 50 generales, jefes de la policía y cosas. Y Hipólito llamó, y recuerdo que doña Sofía Leonor Sánchez Baré era nuestra anfitriona, y me dijo, nos tumbaron. Hoy, igual pasó cuando yo era legislador. Desde la policía se boicoteó el proyecto de ley. Eso fue en el 2007, me parece. ¿El qué? No, esto fue con no, eso fue en el 2003. No, el otro intento de transformación fue en el 2007. No, el otro intento de transformación. En el 2007 hubo una escaramuza. Sí. Luego en el 2000, en el 2008, 2007. En el 2014, 2015, un equipo, yo fui como representante del PNUD, que me pagaron para que fuera 3 meses, el trabajo se convirtió en 8 meses. Cobré 3 meses y trabajé 8. En una comisión bicameral del Congreso, con una representación de la policía, que creo que estaba ahí el general Albuquerque, primo de Rafaelito. que fue jefe de los... Fue consultor jurídico de la policía. Sí, fue consultor Albuquerque. Sí, un hombre muy bien formado intelectualmente. Y trabajamos una propuesta para la transformación de la policía. Pero cuando terminamos nosotros, esa comisión la presidía el senador de una provincia, se me olvida, que era maestro. El de Neiva. Neiva. Sí, ese era... Diego. No. El anterior,
Era maestro. Era maestro. Era... Un hombre muy afable y muy Sí, trabajador. Vaya. Manuel Paula. Manuel Paula, Ese, correcto. ese. Mira, la comisión se reunía todos los días, prácticamente de 9 de la mañana a 4 de la tarde, a trabajar en una mesa. Policías... ¿Y qué pasó con el resultado de ese Ah, trabajo? qué bueno. Ahora es que viene lo interesante. Cuando concluimos la propuesta, que lo tenemos todo listo, Danilo Medina manda desde el Palacio una propuesta que es la actual ley de la policía y sepulta la nuestra. La nuestra ni siquiera fue conocida. La mandó. Así, habiendo un equipo oficial para estudiarla, se le envió. Fue hecho con otro equipo. Sí. Había una infraestructura. Otro estaba trabajando. En Volcó y efectivamente lo ejecutó. Gracias. Sí, eso ha sucedido. Pero hay que decirle a la gente, señores, transformar una policía con más de 50 años de cultura autoritaria, una policía que tiene muchas falencias en cuanto a su formación, no es lo mismo que usted hacer una nueva ley orgánica y establecerla de carácter administrativo. Hay que erradicar de la policía esa proclividad a utilizar la violencia como recurso en primer ratio. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender algunas cosas. Hablaste como un policía civil hoy. Sí.